Y precisamente para ahondar en más información sobre esta decisión del Tribunal Constitucional que ha asegurado que la suspensión de la reposición de Inés Tello y Aldo Vázquez de la Junta Nacional de Justicia no ha sido una injerencia, interferencia, vamos a conversar por algunos minutos con el magistrado Aldo Vázquez, quien se encuentra aquí en el estudio acompañándonos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de saludarlo. ¿Cómo recibe usted esta decisión tomada ayer por la noche? Bueno, la verdad es que se trata pues de una decisión inaudita. No hay precedentes de que el Tribunal Constitucional haya dejado en suspenso una medida cautelar con otra cautelar. Eso no tiene sentido alguno, y más aún cuando la cautelar que nos protegía a la doctora Tello y yo como miembros de la Junta Nacional de Justicia estaba referida a derechos fundamentales, a la defensa de derechos fundamentales. Yo debo decirlo con todo respeto por la institución del Tribunal Constitucional, pero en verdad constituye una verdadera aberración que un Tribunal Constitucional que está concebido esencialmente para defender los derechos fundamentales de las personas, lejos de defender los derechos fundamentales afectados de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, por el contrario, haya dejado en suspenso una medida cautelar que nos protegía y que además se diga que no ha habido interferencia. Nadie puede abocarse a una causa pendiente ante el Poder Judicial. Lo dice el artículo 139, inciso 2 de la Constitución, con total y absoluta claridad. Entonces, el dejar sin efecto una medida cautelar dictada por una sala superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, evidentemente, pues estamos ante una interferencia. Me apena decirlo, pero en rigor eso es lo que ha ocurrido. Se trata de una interferencia que vulnera claramente el artículo señalado de la Constitución. Pero no solo eso, sino que además afecta no solo la autonomía del Poder Judicial, sino también la de la Junta Nacional de Justicia, que merece el mismo respeto y consideración, porque la Junta Nacional de Justicia se ve afectada en la composición de su pleno. Es decir, el pleno de la Junta ha sido modificado por una decisión del Tribunal Constitucional. Eso es sumamente grave, y más aún en circunstancias en que la Junta Nacional de Justicia y su pleno tenían que tomar decisiones sobre procedimientos disciplinarios de la mayor envergadura e interés público, y tenía que concluir un proceso en marcha de ratificación o no de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Desde su punto de vista genera interferencia en todo este proceso. Vamos a conocer con presencia suya, siendo testigo de lo que hemos podido recoger, las reacciones en el Congreso de la República. Por ejemplo, esta suspensión rompe el Estado de Derecho, asegurado de esta manera la congresista Susel Paredes. Ella ha indicado que la decisión se da cuando está en ciernes la destitución de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Escuchemos. ¿Dónde se ha visto que el Tribunal Constitucional va a suspender una medida cautelar para evitar el daño a un derecho? Esto que ha pasado es muy grave y prácticamente está rompiendo el Estado de Derecho. Lo que el Tribunal ha hecho es romper el quórum, de manera que ahora no hay quórum para destituir a Patricia Benavides. Ahorita estamos en la pelota en la cancha de la Corte Suprema. Lo que ha hecho el TC ha ratificado y le ha dicho al Poder Judicial, al sistema judicial, que no puede inmiscuirse en temas que son de exclusiva y de decisión del Parlamento. Estos dos señores, la señora Tello y el señor Vázquez, ya a partir del día de hoy quedan definitivamente fuera de la JNJ. Me imagino que la próxima semana actuará la Defensoría por los suplentes que deben entrar para juramentar, y espero que sea con ellos, o sea porque se termina la suspensión temporal, proceda la restitución de la señora Benavides. Si bien es cierto, ustedes son formados en Derecho, conocimiento profundo de la Constitución Política del Perú, no son políticos. En política se habla de que no hay coincidencias. En este caso, ¿usted considera que ha habido coincidencias o no? Porque dentro de poco se va a ver la posible destitución de la suspendida fiscal de la Nación. Sí, bueno, a mí no me corresponde hacer elucubraciones sobre la intencionalidad de la decisión adoptada.
Lo que sí corresponde es constatar datos, constatar hechos. Y contrariamente a lo que señalaba el congresista al que se le ha tomado declaración, no hay suplentes dispuestos a integrarse a la Junta Nacional de Justicia, y menos en este contexto. Recuerden ustedes Sí. que Claro, hubo dos casos Así es, ya de personas que reunían todo el perfil, pero no aceptaron formar parte de la Junta Nacional. lo cual es perfectamente explicable en un contexto pues de persecución sistemática de personas escasas de cultura democrática y que creen que pueden doblegar a un órgano constitucional autónomo como la Junta Nacional de Justicia. Y en la medida en que la Junta Nacional de Justicia no se somete a sus dictados, entonces se le persigue y finalmente se le inhabilita. Y se le inhabilita, hay que decirlo, yo lo he dicho con claridad, haciendo lo que los abogados conocemos como fraude a la ley. Es decir, en el caso nuestro, votaron, como es de público conocimiento, los congresistas Luna y Gerí, que son miembros de la Comisión Permanente. Y el artículo 100 de la Constitución prohíbe expresamente que los miembros de la Comisión Permanente puedan votar. Sin los votos de ellos no alcanzaban los 67 votos. Pero incluso en la interpretación del Congreso, en la hipótesis negada de que pudiesen votar los que no votaron en la Comisión Permanente, entonces cambia la composición de los que estaban habilitados para votar. Y ya no son 100, eran entonces 105 en el caso de la doctora Tello y 104 en mi caso. Para lograr los 2/3 que establece el reglamento del Congreso de la República, pues no necesitaban solo 67 votos, requerían 70 votos y no los lograron. Entonces, esas son consideraciones que en su momento han tenido los jueces, entre otras varias, para concedernos la medida cautelar, lo que ha desconocido ahora el Tribunal Constitucional con una abierta interferencia en lo que es atribución propia, exclusiva del Poder Judicial. ¿Usted en qué momento recibe esta resolución? ¿Es notificado? No hemos sido notificados porque para mayor escándalo, nosotros no somos parte de ese proceso. Es decir, se juega con nuestros derechos fundamentales en un proceso en el que no somos parte, en el que no tenemos, por cierto, posibilidad alguna de defensa, porque no somos parte. Este es un proceso entre el Congreso de la República y el Poder Judicial. Sin embargo, en ese ámbito, sin participación nuestra, sin que podamos ejercer mínimamente nuestro derecho a la defensa, ni siquiera tener conocimiento del expediente, pues se decide sobre no cualquier derecho, sino sobre derechos fundamentales, lo cual pues nos lleva a un estado pues que se aproxima a la barbarie. Es decir, si un órgano de la jerarquía del Tribunal Constitucional puede tomar decisiones interfiriendo en el ámbito del Poder Judicial, alterando una decisión ya tomada por el Poder Judicial sin participación de los afectados, eso obviamente no puede ser aceptado en ningún tribunal del mundo. Y lo digo con consideración y con respeto por los miembros del Tribunal Constitucional, pero tengo que señalar el absoluto vacío conceptual y argumentativo de la decisión que se ha adoptado. Recordemos cuando se toma esta decisión, también esto hace eco en el extranjero, hubo pronunciamientos, ¿no?, al respecto. Yo he tenido oportunidad de decirlo en el propio hemiciclo del Congreso de la República, llamando, desgraciadamente, infructuosamente, llamando la atención de los señores congresistas. No es casual que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, que el presidente de la Comisión de Hemisferio Occidental del Senado de los Estados Unidos, que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que la relatora de Naciones Unidas para la Independencia de la Justicia. Este último fin de semana que ha transcurrido hemos sabido de una veintena de eurodiputados que le piden al responsable de Relaciones Exteriores de la Unión Europea que haga seguimiento de la situación del Perú y de la afectación al sistema de justicia y concretamente a la Junta Nacional de Justicia. 8 embajadas se pronunciaron en el Perú exigiendo separación de poderes en el contexto en el que se atacaba a la Junta Nacional de Justicia. Lo que ocurre es que para estándares internacionales lo que se está haciendo constituye efectivamente un quiebre del ordenamiento constitucional que nos lleva a consecuencias terribles, ¿no? Porque la falta de credibilidad de nuestra institucionalidad es sin duda un factor que hoy día
hoy día tenemos la noticia de que la calificación de las acreditadoras internacionales, pues desciende la calificación del crédito del Perú, ¿no? Ese es el costo, un costo que luego se traduce en menos inversión, en menos oportunidades de empleo y en el deslizamiento, porque nos deslizamos desgraciadamente hacia un vacío de autoritarismo que es hermano siamés de la corrupción, porque en los regímenes autoritarios, en las dictaduras, precisamente pues esa opacidad genera o acompaña la corrupción. Con lo que viene ocurriendo, ¿usted considera que en el Perú en estos momentos no se viene respetando la independencia de poderes? Bueno, es evidente, en el caso de la Junta Nacional de Justicia hay claramente una afectación a la composición del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, cuya composición ha sido variada por una decisión de otro órgano constitucional autónomo, que es el Tribunal Constitucional. Y en el caso del Poder Judicial, nítidamente, porque se ha adoptado una decisión que deja sin efecto abiertamente una resolución adoptada por una sala constitucional de la Corte Superior de Lima. Entendemos lo que está pasando y cómo afecta esto el tema de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? También poder acceder a los suplentes va a ser sumamente complicado, quienes puedan asumir las funciones que ustedes venían realizando. Ahora, ¿qué les queda a ustedes como magistrados y también a la doctora Inés Tello? Sí, es interesante esto de los suplentes porque es una prueba más que la interpretación, porque seguramente el público recordará que a nosotros no se nos persigue por una inconducta funcional, porque estemos vinculados a un acto impropio de un miembro de la Junta. No, a nosotros se nos persigue por nuestra interpretación sobre el rango de edad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, el hecho de que 4 de los 7 suplentes sean mayores de 75 años evidencia con toda nitidez que cuando se les seleccionó y nombró a los suplentes, igual que a los titulares, estaba muy claro que que los 75 años no eran un límite para que abandonaran la función, porque con ese criterio no se les hubiera elegido suplentes, ¿no? Y el hecho es que ahora, con esa interpretación que pretende el Congreso, por supuesto los suplentes no podrían acceder, porque superan los 75 años. Y los 3 que no superan los 75 años, 2 ya dijeron claramente que no van a aceptar, porque en estas condiciones pues es muy difícil y desafiante pues entrar en una entidad como la nuestra. En cuanto a lo que resta... La decisión final dependerá de la Corte Suprema. Hay varios escenarios. Yo no pierdo la expectativa porque soy un hombre, en fin, de fe. Y creo que el propio Tribunal Constitucional podría reflexionar sobre su decisión y cuando tome una decisión sobre el fondo del asunto, una decisión final, pues reconozca que no ha habido interferencia alguna del Poder Judicial respecto de competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, con lo cual caería la decisión cautelar que ha adoptado ayer y podríamos retornar a nuestra función. Otro escenario es efectivamente, que sería seguramente el más inmediato, que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema se pronuncie inmediatamente en relación a la apelación presentada por el Congreso de la República respecto de la medida cautelar que nos protegía, ¿no? Y que la desestime esa apelación, de tal manera que pueda mantenerse plenamente vigente esa medida cautelar. Y otro escenario es, que yo lo considero probable porque nos ampara el derecho y la razón, es que en el fondo de la demanda que nosotros hemos planteado debe haber un pronunciamiento seguramente en el mes de junio. Esperemos pues que esa sentencia, porque ya sería una sentencia, ya no sería una cautelar, esa sentencia no sea favorable y podamos ser restituidos pues de pleno derecho en nuestras funciones en la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y explicarnos toda la situación que envuelve y que se viene dando, ¿no? Donde involucra a 2 poderes del Estado, tanto al sistema de justicia como también al poder legislativo, ¿no? Con estas decisiones. Así es, y con grave afectación, reitero, para la ciudadanía, porque si la Junta Nacional de Justicia queda bloqueada en su actuación, pues entonces los procedimientos disciplinarios no pueden continuar, eso favorece la impunidad en los casos en donde hayan responsabilidades disciplinarias, pero además de eso, como le decía hace un momento, la propia credibilidad de las instituciones en el Perú se ha visto severamente minada, como lo atestiguan todos los indicadores internacionales. Entonces, defender la institucionalidad democrática es un imperativo ciudadano. Muy amable por haber estado con nosotros esta tarde.
Bien, nosotros es momento de ir a una pausa, no se muevan, en breve estaremos regresando con más Noticias Tarde.